Esta es la presentación de Cosmos número 2. Mi nombre es Fabián Pozo. Estudio en la Universidad de San Francisco de Quito. Mi código es 00113031. Y les voy a hablar un poco sobre los cuatro jinetes del ateísmo. Ah, Primero que nada es importante saber quiénes son estos cuatro jinetes del ateísmo. Ah, este grupo está conformado por Dennett, Hitchens, Harris y Dawkins. Ah, Todos ellos bastante creyentes de la teoría de la evolución y críticos de la religión y de sus ideologías, sus aspectos y todo lo que tiene que ver con las autoridades y teólogos de la religión. Es por esto que inician un debate en el cual yo rescato tres puntos más importantes como lo son el criticar la religión sin ser ofensivo, los timos de los teólogos y el rebaño y el misterio. Vamos a ver un poco más a fondo cada uno de ellos. Ah, Primero que nada, criticar la religión sin ser ofensivo. Ah, Según el debate y según la conclusión de que llegan estos cuatro filósofos, no hay forma de hablar de la religión sin ofender. Esto es un poco una conclusión bastante acertada debido a que, bueno, primeramente Dawkins ah, dice que las personas cuando se les habla de religión se ofenden más que con cualquier otro tema. En su intervención en el debate, él dice, puedes hablarle a una persona sobre su equipo de fútbol, sobre su gusto musical, sobre la política, pero nunca se va a ofender tanto como cuando le hablas mal o le haces una pregunta sobre su religión. Eh, por otro lado, Harris, él dice que para él personalmente los actos religiosos no se conectan con un ser supremo. Y dice que tú no le puedes decir esto a una persona creyente o religiosa de cualquiera que sea su religión, porque esto es algo supremamente sagrado para esa persona, pero ya sea asistir a la iglesia, rituales, rezos, oraciones o cualquiera de esas cosas, según Harry, no tiene ninguna conexión con el Dios o con el Ser Supremo. Ah, Avanzando en el debate, Dennett dice que cómo es que la gente no puede darse cuenta, los creyentes, ni pensar a lo largo de su vida que están desperdiciando su vida dedicándose a algo que es un mito, dedicándose a la religión. Entonces él dice como que no puedes preguntarle a un creyente o a una persona religiosa si es que él siente o ha sentido en algún momento que está desperdiciando su vida al dedicarse a la religión. Ah, Sin embargo, para él, obviamente, dedicarse a la religión, a los rezos, asistir a la iglesia, todos los días es para él desperdiciar la vida. Ah, Hitchens, por último, dice que todos los religiosos se sienten ofendidos por lo que ellos piensan respecto a la religión, pero dice que los ateístas como ellos deberían también ofenderse porque según los creyentes, según la religión, uno no puede saber la distinción entre el bien y el mal sin un ser supremo, sin un ser celestial. Entonces dice, ¿por qué ellos no se sienten también ofendidos respecto a eso? Los timos de los teólogos. Esto es algo muy importante también en el debate, es uno de los aspectos más importantes para mí, porque habla sobre cómo todos los teólogos y las autoridades de la iglesia timan a los creyentes y a los que siguen esta fe. Primero está Dawkins, que dice que los teólogos nos hablan sobre ciertos aspectos entre ellos, entre las autoridades de la iglesia, pero hablan sobre otros aspectos con los creyentes, llamando a esos otros aspectos como milagros, que son distintas cosas que dicen la religión a través de los arzobispos, de los padres, que tienen más comunicación con los creyentes. Harris, en cambio, dice que los creyentes ven trampas de las otras religiones, pero no de la suya misma, como por ejemplo los cristianos, que muchas veces critican la religión budista o los evangelistas o alguna otra religión, en la que ellos mismos se dan cuenta, siendo de una religión, que la religión a la que ellos critican tiene trabas, trampas o alguna especie de mentira, pero no se dan cuenta de lo que hay en su misma religión, en lo que ellos mismos están cayendo. Ah, Dennett nos habla sobre todas las trampas que tiene la iglesia para atraer la fe.
la fe religiosa y estas no tienen ningún argumento. Dennett nos dice que son trampas que se han desarrollado por siglos dentro de la iglesia, dentro de estas autoridades creadas por todos estos teólogos y que él se siente ofendido porque la gente cree en estas trampas, se ve atraída por esto hacia la religión y la religión lo que hace cuando una persona empieza a dudar o lo que sea, la acusa y la hace sentir mal y verse mal, que esta persona se siente tan mal que vuelve a caer en la misma religión. Entonces él habla sobre toda esta manipulación que tiene la iglesia dentro de las personas. Por último, Hitchens ah, nos habla sobre que la misma iglesia es la que hace las declaraciones fanáticas, como por ejemplo nos hablaba sobre una inundación en Londres, en la cual, según la iglesia, esto se daba por que había habido un caso de homosexualismo en esa área de Londres. Pero él nos dice que como la iglesia, que es tan pacífica, reflexiva, atenta y preocupada por todos, nos dice sobre estas declaraciones, acusando así a sus mismos creyentes. Por último, el rebaño y el misterio. En el debate, todos estos jinetes del ateísmo nos dicen que los fieles son borregos de un rebaño crítico. Empezando por Dawkins, dice que cómo se debe diferenciar en quién se deposita la fe. Si es que se debe depositar la fe en una teoría probada o una teoría no probada, como por ejemplo una teoría de la física que no ha sido probada aún es la teoría cuántica, pero tiene unos soportes y tiene unas investigaciones científicas que no son de una manera subjetiva, sino que tienen argumentos y tienen sustentos para hablar sobre una teoría cuántica. En cambio, él la compara con la teoría de la Trinidad, que se habla en la religión mucho sobre la Trinidad, pero esta no tiene ni un soporte ni una prueba, sin embargo, es más aceptada que la teoría cuántica. Entonces él dice en qué hay que depositar la fe, en qué teorías y en qué autoridades. Harris nos plantea la diferencia entre la fe científica y la religiosa, que es básicamente lo mismo de lo que nos habla Dawkins, que tú depositas la fe en algo que es un mito o tú depositas algo en la fe en algo, tú depositas tu fe en algo que es probable. Por último, no, perdón, Dennett habla sobre los creyentes como un rebaño y en esto está de acuerdo mucho con Hitchens, que dice cómo los pastores pueden tratar a sus mismos creyentes como un rebaño, llamándolos así ovejas, diciendo que ellos simplemente todos los creyentes creen en una autoridad, en lo que ellos dicen, en lo que los pastores dicen, en lo que la iglesia dice, solamente porque ellos dicen, entonces tiene que ser así. Entonces en esto concuerdan mucho Dennett y Hitchens. Ah, Finalmente yo llegué a tres conclusiones, una por cada uno de los temas que yo planteé. Primero, me parece que la intolerancia es un gran problema tanto para los ateos como para los creyentes, debido a que no se le puede hablar a un ateo sobre su no creencia en Dios, ni se le puede hablar a un creyente sobre la no existencia de un Dios, ya que cualquiera de los dos se ve ofendido por esto. Entonces creo que debería haber un poco más de tolerancia en cuanto a una conversación y a un debate de este tipo. Ah, en cuanto a lo segundo, creo que unas teorías sin argumentos se apoderan de las mentes humanas porque para mí también es muy difícil creer en algo que no es comprobado, sino que es un mito y creer en algo solamente porque una autoridad lo dice. Y esto me lleva a mi última conclusión, que cada autoridad tiene control de una ideología, tanto en el ámbito científico como como en el ámbito religioso. Sean los científicos, sean los pastores o los teólogos o las autoridades de la iglesia, estos hacen creer a las masas a los creyentes, sea religiosos o sea científicos, lo que es, simplemente porque ellos lo dicen. Por ejemplo, nos hablan sobre una teoría cuántica que plantean los científicos, los físicos, pero ninguno de nosotros se da el trabajo de ir a probarla ni de buscar un sustento para esto. Sabemos que están ahí, pero solamente creemos en eso porque ellos lo dicen. De la misma manera en la iglesia. Creemos en Dios y creemos en toda la historia de Jesús y de un ser supremo celestial, en la religión católica al menos, porque así lo dicen nada más. Entonces creo que una autoridad tiene demasiado poder sobre la ideología de las personas y
Esa es la última conclusión a la que yo he llegado.